Vamos a nuestro parashá. Hoy hay algo muy especial porque estamos celebrando el parashá Bahar o Behar, que está en el libro de Vayikra, Levítico capítulo 25, verso 1 en adelante, al capítulo 26, verso 2. E inmediatamente, a partir del verso 3 del capítulo 26 al capítulo 27, verso 34, damos también la enseñanza correspondiente a la parashá Bejucotai. Vamos a hacer lo posible por avanzar en los dos temas. Ayer grabamos parashá en familia, para la familia, y complementamos los temas. Los años anteriores hemos visto el tema en el ciclo anual de estudio de parashá, así es que les invito para que usted vaya también a esos estudios y complemente lo que vamos a estar tratando hoy. Interesante. El libro de Levítico capítulo 25, verso 1, vamos a leer la introducción, nos dice: en esta Biblia, en esta versión, aparece el año de reposo de la tierra y el año de jubileo. Maravilloso, porque tenemos que hablar del año, lo que significa el año 50, Yobel, lo que significan los 49 años, los 7 ciclos de 7 años, lo que significan las 7 semanas de 7 días para entrar al conteo del Omer, a la celebración de Shavuot, lo que significan los 6 días de la semana y el día séptimo para entrar a nuestro tiempo de Shabbat. Tanto Shabbat como el tiempo de Yobel, como el tiempo de jubileo, cada uno de ellos significa un Shabbat. Ya vamos a entrar en estos detalles. Capítulo 25, léalo conmigo, por favor. Verso 1 dice: habló Adonai a Moshe en el monte Sinaí, en el monte Horeb, diciendo: habla a los hijos de Israel y diles, por favor recuerden siempre, recalco este aspecto, habla a los hijos de Israel. ¿Quién es Israel? Jacob. ¿Quién es Jacob? El padre de las 12 tribus de Israel. Aquí no dice háblale a los judíos o háblale a tal en particular una de las tribus. Háblale a las 12 tribus de Israel y diles. Este diles ya lo vimos en una parashá anterior, es una orden, es una ordenanza. Diles, cuando hayáis entrado a la tierra que yo os doy, la tierra guardará reposo para Adonai. 6 años sembrarás tu tierra. Observen, 6 años sembrarás tu tierra. 6 días trabajarás y en el séptimo Shabbat reposarás. 6 días trabajarás la tierra. Estamos en el verso 2, verso 3. Y 6 años podarás tu viña y recogerás sus frutos. Pero en el séptimo año, en el Shabbat, la tierra tendrá descanso, reposo para Adonai, y no sembrarás tu tierra ni podarás tu viña. Esto está tomado del libro de Vayikra, Levítico capítulo 25. Pero quiero que regresemos un momento, por favor, acompáñame, en el libro de Shemot. Si usted me acompaña al libro de Éxodo, en el libro de Shemot, vamos a encontrarnos en el capítulo 23, verso 11. Dice, vamos a leerlo desde el verso 10. Estoy en en Éxodo capítulo 23, verso 12. Dice, verso 10, Shemot o Éxodo capítulo 23, verso 10. Ahora sí, 6 años sembrarás tu tierra y recogerás su cosecha, mas el séptimo año la dejarás libre para que coman los pobres de tu pueblo, y de lo que quedare comerán las bestias del campo. Así harás tu viña y con tu olivar. 6 días trabajarás y al séptimo día reposarás, para que descanse tu buey y tu asno, y tome refrigerio el hijo de tu siervo y el extranjero. Observen que aquí es interesante, esto ya lo explicamos en el parashá en Shemot. Vimos que es importante que el buey, el asno, descansen. Pero por favor, no solamente que el elemento físico descanse, sino que el hombre, el ser humano, el varón, él tenga también el reposo. Saben, yo compartí ayer en el parashá que visitando a unos familiares en una región de Colombia,
en los llanos orientales en algún tiempo de vacaciones, visitaba con ellos, unos primos, sus fincas, sus tierras, y se daba el cultivo del arroz, una experiencia maravillosa. Todo el proceso de limpiar el terreno, preparar los surcos, inundar de agua toda la semilla que se había sembrado, pasar los tiempos de fumigar los campos con las avionetas, se fumiga completamente todos los terrenos, etc. Pero me parecía interesante que cada año que iba, cambiaban los lugares de cultivo, se cambiaban las fincas. Y yo preguntaba, ¿por qué en aquel terreno no se sembró este año? Y ellos me contestaban, y no me lo estaban contestando toraicamente porque pues nada que ver con Torá, pero me contestaban de la siguiente manera: esas fincas de ese sector este año no las sembramos porque es un tiempo en el que esa finca debe pasar un tiempo de reposo. Vean qué interesante. ¿De qué estaban hablando? De la experiencia del hombre de campo que sabe que las tierras necesitan un reposo, pero que hoy, entendiéndolo a la luz de la Torá, nos daremos cuenta que evidentemente es un concepto totalmente explícito. Como dijo la hermana Liz hace un momento, es un propósito de Hashem. No es solamente la invención de la experiencia del hombre, sino el propósito de Hashem. Ahora, en todo este proceso me doy cuenta de algo muy interesante, hermanos. En el libro de Levítico, si estamos ahora en este texto, en el capítulo 26, que es parte ya de lo que es el proceso de Bejucotai, voy a parafrasear las dos parashá. Dice: no haréis para vosotros ídolos, ni escultura, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinaros a ella, porque yo soy Adonai vuestro Elohim. Guardad mis días de reposo y tened en reverencia mi santuario, yo Adonai. Permítame leer nuevamente esta porción del verso 2, capítulo 26, libro de Levítico. Dice: guardad mis días de reposo y tened en reverencia mi santuario, yo Adonai. ¿Cuáles son mis días de reposo? Observen que mis días de reposo aparece en un plural, porque yo entiendo que el día de reposo es Shabbat. Pero aquí dice los días de reposo, haciendo referencia al séptimo día, haciendo referencia al día 49, al día 50 y haciendo referencia al tiempo del jubileo. Ya vamos a describir esto un poco más en detalle, pero por favor observen, el tiempo de Shabbat es no solamente un moedín, no es solamente una ordenanza, sino es una atribución que el Eterno nos entrega, de la cual tenemos que hacer fundamento en nuestra vida. Shabbat sí o sí debe ser la prioridad que tenemos, no solamente para el reposo en el sentido de descansar, en el sentido de sentarnos en un sofá o dormir durante el día. No es esto. Shabbat es el tiempo en el que entramos en comunión, en relación tan extraordinariamente personal y directa de adoración, de alabanza, de gratitud, de honra a nuestro Eterno. Entendamos que el tiempo de Shabbat es el tiempo más extraordinario que tenemos para reunirnos junto con Hashem y expresarle toda nuestra necesidad, pero más que mi necesidad o mi petición, mi corazón de gratitud por lo que ha pasado durante esa semana y por lo que viene a la semana que comienza inmediatamente. Cerramos hoy nuestro tiempo de Shabbat. Ahora, cuando vemos esta experiencia, nos damos cuenta que hay bendiciones especiales y ya las vamos a ver en Bejucotai. Hay unas bendiciones estrictamente establecidas por el Eterno de manera material que nos llevan a un contexto espiritual si entendemos el sentido de estos dos parashá. Es importante que la tierra repose porque ella también dará su fruto, pero es importante que nosotros tengamos el reposo para que también demos fruto. Y ese reposo, repito, es esa conexión que tenemos con el Eterno. Ahora, ¿qué será más fácil? ¿Decirle a las personas lo que tienen que hacer o decirle a las personas mejor lo que sucede si no hacen lo que tienen que hacer?
Estaba mirando las noticias anoche, estábamos mirando siempre hacemos en la noche, después de nuestros tiempos de reposo y ya descanso, vemos las noticias. No acostumbramos, de hecho, a ver muchas noticias últimamente, lo hemos estado haciendo, considerando lo que está pasando. Pero noté algo muy interesante en una entrevista que le hacían a una persona puntualmente en México. Es la misma situación para cualquiera de los países en el mundo, pero especialmente nuestra cultura latina. ¿Por qué las personas no obedecen? ¿Por qué las personas no obedecen los cuidados, las ordenanzas de ley, de salud, de protección, de cuidado? La gente no utiliza la mascarilla, la gente no mantiene las distancias proporcionadas, etcétera, entre todas otras tantas cosas. Cientos de personas se vuelcan, se rebelan, contradicen las autoridades, quieren hacer la vida común, quieren salir, las playas, los malls, los restaurantes, y no tienen en cuenta el alto índice tan elevado de muerte y de consecuencia que hay en tantos lugares. Pero mis amados hermanos, me preguntaba, ¿por qué la gente no obedece? ¿Por qué la gente no quiere entender que el simple hecho de colocarse una mascarilla le puede traer una protección de salud? Pues bien, mis amados hermanos, asimismo el Eterno nos habla con respecto a Shabbat. Yo quiero preguntarles hoy, amados hermanos, con todo mi corazón. Dice la pastora, si quiere contéstelo por el chat, por favor. ¿Por qué tú no estás obedeciendo atentamente el tiempo de Shabbat? Yo sé que todos los que están en línea pues estamos obedeciendo porque estamos aquí, pero estoy hablando a muchos que el Shabbat no es más que una reunión ocasional, o que por casualidad pasaste por este canal, o que dijiste, bueno, no tengo otra cosa que hacer y voy a hacerlo hoy. Pero Shabbat es mi identidad personal. Así es que voy a mencionar muy rápidamente 7 aspectos, 7 pasos, si puedo decirlo de esta manera, que causan que no llevemos a cabo la obediencia de estar en Shabbat. Número 1, por favor. Número 1, escríbelo, por favor, escríbelo. Número 1, dice, no escuchas la ordenanza de Torah. A la gente no le gusta estudiar Torah. A la gente le incomoda que le hablen de la palabra. A la gente le molesta que les digan, hoy es día de reposo. Deja tu trabajo, deja tus actividades, no te dediques a otra cosa que no sea estar en comunión con la palabra. La gente no desea estudiar Torah, ¿saben? Y lo digo con todo amor y respeto a los hermanos. Estoy hablándole aquí ya puntualmente a Isi. Saben, hermanos, la pastora insiste e insiste e insiste e insiste. No saben, hermanos, yo muchas veces tengo que decirle, pastora, ya no les digas más. Es suficiente. Esto pasa todos los días. Hermanos, la pastora insiste, por favor, el devocional, por favor, su estudio bíblico, por favor, el módulo, las tareas. Y a los hermanos les cuesta montones escuchar un video, hacer una tarea, con todas las facilidades que tenemos hoy. Todas las ayudas, nosotros procuramos grabar permanentemente los videos. Saben, en otros tiempos, voy a decirlo así, recuerdo mi mamá estudió su escuela básica primaria a través de la radio en Colombia. Para los hermanos de Colombia, saben, se estudiaba la escuela de básica primaria, se estudiaba a través de radio, me acuerdo, Radio Sutatensa en Colombia. Y mami estudió a través de la radio, pero estudiar a la radio significaba salir de una finca, ir hasta otra finca para poder sintonizar la radio, para poder escribir. Y yo recuerdo, vino ese recuerdo a mi corazón en este momento, tomar el cuaderno de tareas de mamá y ver la calidad tan extraordinaria de su escritura, la pulcritud de sus tareas, y todo esto lo hacía con un sacrificio enorme de salir todos los días a determinada hora hasta tal lugar, y además con las contrariedades del tiempo, además con las contrariedades de la época, en el que la época no era importante estudiar, etcétera. Pero hoy, hermanos, que tenemos un clic en el internet, hoy que tenemos las facilidades, hoy que no necesitamos desplazarnos a universidades, a escuelas, todo lo hacemos vía internet, online, y la gente no quiere estudiar. Ahora,
Yo he llegado a una conclusión definitiva en toda esta historia. El que no quiere estudiar, hablando de los adultos, no quieren hacerlo porque posiblemente nunca pasaron a la escuela. Entonces nunca tuvieron una formación escolar. Si pasaron por una escuela, tal vez se ocuparon más del tiempo de recreo que de las tareas o de leer. Nos cuesta montones leer, nos cuesta la disciplina de la lectura, nos cuesta la disciplina de redactar. Pero ya veo hoy, enviando las respuestas de muchos hermanos de los módulos, cómo organizan sus agendas de notas, sus cuadernos, escriben, contestan. Es increíble, algunos lo hacen en diferentes colores, presentación. Es maravilloso lo que está pasando. Pero cuando no queremos estudiar Torah, es una primera contrariedad que tenemos contra el Padre para decirle, yo estoy dispuesto a entrar en Shabbat. Número 2, cuando no hacéis todos los mandamientos. Cuando nosotros entendemos que los misbot y las ordenanzas son para algunos, tal vez no para mí. A mí no me parece, saben hermanos, yo no soy una persona, y los hermanos me conocen muy bien, no soy una persona de muchas exigencias. No me gusta que nada de lo que pase en la congregación tenga que ser obligatoriamente o forzosamente. Presento la palabra y espero que la palabra haga mella en el corazón de cada persona y que cada persona diga, esto es para mí, yo lo voy a hacer por mi convicción personal espiritualmente y no porque el pastor me ordenó o me exige que tengo que hacer tal cosa. Me explico. En ningún momento en nuestra congregación hemos exigido un talí. En ningún momento en nuestra congregación hemos exigido una kipá. En ningún momento en nuestra congregación hemos exigido los tzitzit, que no son por exigencia del pastor, sino son por una misbot, por una ordenanza de Adonai, que lo dice en el libro de Números capítulo 15, verso 37, que debemos vestir los tzitzits. Pero ¿cómo cuesta que los hermanos vistan los tzitzits? No me parece, no estoy de acuerdo, no me gusta, los dejé en casa, se me quedaron en el carro, se me quedaron en no sé dónde se me quedaron. No. Entonces, cuando nosotros hacemos de los misbot mi comodidad o lo que me parece, entonces no estamos conectados con Torah, estamos haciendo nuestra propia voluntad y generamos nuestras propias ordenanzas. Por eso, repito, viendo en la entrevista de televisión de las noticias, ¿por qué la gente no usa las mascarillas? Porque sencillamente cada quien hace lo que le parece que tiene que hacer. Usted no tiene obligación absoluta de conectarse al conteo del Omer, ninguna. Pero si lo hace, está mostrando su intención de participar de lo que la misión que el Eterno nos entregó del conteo del Omer es parte de tu vida. Tú no tienes ninguna obligación de conectarte a esta misma hora en Shabbat, pero si lo estás haciendo es porque en tu corazón hay una responsabilidad que te exige con Hashem, no con los pastores Alfaro, tener esa comunicación. ¿Por qué estoy siendo un poco fuerte en la historia? Porque para hablar de Bejucotai y para hablar de las bendiciones, primero que tenemos que entender es cuáles son mis responsabilidades. Y mis responsabilidades están claras en este punto. Número 3, cuando despreciamos los estatutos que el Eterno nos entregó. Cuando vemos cada una de las celebraciones de Pesaj, Masá, Bikurín, Shavuot, Yom Teruah, Yom Kippur, Sukkot, y hay ordenanzas estipuladas en cada uno de ellos. Por ejemplo, el testimonio de la hermana, perdóname, Pastora Pili, ayer la hermana Gloria, la hermana Gloria Zambrano, que ayer compartió el día 37 de El Omer, y ella dio una enseñanza extraordinaria. Una enseñanza, yo disfruto cada una de sus enseñanzas. Y ella decía que tiene ciertas dificultades en casa porque está tan apasionada. Gracias, hermana, me honró con la palabra. Como dice el pastor, apasionada por la Torah. Está tan apasionada con la Torah que tiene dificultades en su hogar. Sin embargo, ella ha sido obediente y en cada una de las convocaciones y en cada uno de los moedín, cuando según la Torah debemos presentar la ofrenda,
ofrenda, ella presenta la ofrenda y posiblemente tenga más dificultades y muchas contrariedades, pero ella está asumiendo su obediencia con lo que la Torá me indica. Vamos en el punto número 3, cuando nosotros creemos que eso no se tiene que hacer, o a mí me parece que no se tiene que hacer. Saben, hermanos, muchísimas gracias, hermanos. Easy Casa, ahí tenemos Easy Internacional también para ustedes, pero quiero hablar de Easy Casa, los de este salón, quienes se sientan aquí, quienes están en algunos lugares en otros países, gracias porque han sido fieles a través de su ofrenda para con nosotros, para con la casa, para con Israel Casa Integral. Han buscado la manera de hacerlo vía internet, vía online, de aquí, de allá, viene al edificio, deja el sobre, como sea. Cuando tú tienes claridad y obediencia en lo que estás haciendo, no tienes excusa para decir yo no voy a ser obediente con mi corazón de presentar la ofrenda. Número 3, cuando tú desprecias los estatutos que el Eterno ha presentado. Número 4, cuando vuestra alma aborrece las ordenanzas. Estoy cansado de que me digan esto. Estoy harto de que me mencionen esto. Alguien dijo, me cansa que el pastor hable de Levítico 23. Pues yo no hablo de Levítico 23 por hablar de Levítico 23. Hablo de Levítico 23 porque es el corazón del Eterno que nos dejó los Moedim para que entremos en conexión con Él. Número 4, cuando vuestra alma aborrece mis ordenanzas. Número 5, a fin de no cumplir, es decir, intentan hacer cosas que otros, para interrumpir que otros cumplan. Me explico. Cuando tú, sabiendo que tienes a un hermano celebrando Shabbat y justo para el día de Shabbat tú lo comprometes, tú lo distraes, tú lo apartas, tú lo provocas, tú lo incitas a cualquier otra cosa distinta, de tal manera que esa persona no atienda su compromiso personal, familiar, ministerial de participar en Shabbat. ¿Ha pasado eso? Estoy seguro que ha pasado eso. He oído personas que, por ejemplo, me dicen, pastor, no pude estar en la congregación porque preciso recibí una visita. Recibe la visita, pero no pierdas tu bendición de estar en Shabbat. Una visita no puede ser excusa. Lo siento, porque mi prioridad es Shabbat. Número 6. Porque todo lo que tenga que ver con la palabra me incomoda y no lo quiero compartir. Y número 7, porque me parece que esto no es quebrantar el mandamiento. Me parece que no estoy quebrantando el mandamiento. Sabes que estás en Shabbat, pero sabes que estás haciendo cualquier otra actividad distinta porque crees que no afecta de esta manera el quebrantar el mandamiento. Entonces mencioné 7 aspectos que están en contra de la obediencia. Y cuando están en contra de la obediencia podemos concluir, repito mi ejemplo de la mascarilla, pues si tú no la usas, si tú no mantienes la distancia, si tú no cuidas lo que las autoridades de salud comentan, explican, pues entonces tendrás consecuencias. Y mostraron un ejemplo muy fuerte. Se celebró una actividad de cumpleaños de una familia muy numerosa. Celebraron el cumpleaños de una persona allí, todos se reunieron, compartieron, disfrutaron en familia, celebraron un tiempo maravilloso. ¿Algo de malo en esto? No, nada, absolutamente nada, todo estuvo muy bien. Pero apenas 2 días después de la celebración de ese cumpleaños, donde había un gran número de personas, se presentaron varios de ellos con el problema de la afección al COVID-19 y etcétera. Ya ustedes conocen las consecuencias. Entonces, este Levítico capítulo 26, para hablar de Bejucotai y bendiciones, está directamente conectado con el libro de Devarim en el capítulo 28. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Adonai tu Dios para guardar y poner por obra sus mandamientos que yo te prescribo. ¿Qué significa prescribir? Significa que yo te he dejado antes de toda tu vida, ya está escrito una ordenanza que yo te prescribo hoy. Entonces Adonai tu Elohim te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Adonai tu Dios.
Bendito serás en el campo, bendito serás en la ciudad, y bendito. Deuteronomio capítulo 28 es maravilloso y a nosotros nos gusta que nos hablen de bendición. Pero dice, si oyes atentamente la voz. Te pregunto, ¿estás escuchando hoy atentamente la voz de Adonai? Pastor, yo no sé cómo se escucha la voz de Adonai. Pues la voz de Adonai se escucha de una y mil formas diferentes. Cuando tú sabes que hay una persona en necesidad y cuando en el corazón el Eterno te dice que a esa persona en necesidad puedes ayudarla, estás escuchando la voz de Adonai. Cuando tú sabes que estás atendiendo el llamado de participar del Omer, de participar del Shabbat y de participar de todo cuanto estamos haciendo según la Torah, entonces tú estás escuchando la voz de Adonai que te dice, porque tú eres mi hijo, a ti te escogí desde el vientre de tu madre y así mismo te voy a bendecir porque yo te amo. Si oyes atentamente mi voz, entonces todas estas bendiciones vendrán sobre ti. En esta primera parte, y voy a cerrarlo muy brevemente porque lo mencionamos en nuestro parashá de familia en el día de ayer, aquí mismo en el libro de Levítico, en el capítulo 25, por favor, lo quiero subrayar para que usted lo subraye en casa. En el capítulo 25, en el parashá Be'ar, cuando nos habla del reposo de la tierra y de todo esto por demás, del año 50 y demás, quiero que resaltemos brevemente el capítulo 25, versos 25, verso 35 y verso 39. Ya lo mencioné ayer, hoy lo quiero mencionar por los quienes no hayan escuchado nuestro parashá del día de ayer. Lo quiero mencionar porque es bien importante. En el capítulo 25 dice que cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano hubiere vendido. La pastora nos dio una enseñanza maravillosa a través de Ruth y nos habló del pariente próximo, Boz. ¿Y Boz qué hizo? ¿Rescató a quién? ¿A quién? A Ruth. Y al rescatarla, ¿qué hace? La dignifica, la honra, la eleva a una posición kadosh. Amén. Ahora, observen esto. ¿Quién es entonces nuestro rescate? Yeshua HaMashiach. Y cuando Él nos rescata, nos eleva, hermanos, estamos elevados. Yo estoy elevado, usted no me ve, yo estoy elevado. ¿Elevado en qué? No en el orgullo, en la vanidad, en el pleito, en la contienda. Elevado en el poder de la palabra, en la pasión por la palabra, en amar la palabra, aprender la palabra, vivir la palabra. Y cuando yo tengo esta pasión por la palabra, tengo un nivel en el que el Eterno me ha elevado para empezar a vivir una vida conforme a lo que Él ha llamado. Verso 25 dice, si tu hermano empobreciere, pero atención, si tu hermano empobreciere, hagámosle una pequeña auditoría a esta palabra. ¿Cuándo un hermano empobrece, Pastora Pili? ¿Cuándo un hermano empobrece? Un hermano empobrece cuando está en desobediencia. ¿Puedo decirlo de otra manera, pastora? Un hermano obedece cuando no escucha atentamente la voz de Adonai. Un hermano empobrece cuando no estudia la Torah, cuando no estudia la palabra, cuando no está de acuerdo con los misbot y las ordenanzas, cuando desprecia sus estatutos, cuando su alma aborrece las ordenanzas, cuando no quiere cumplir con lo que escrito está, cuando está atento, muy atento a lo que el mundo le ofrece, menos a las ordenanzas y a los mandamientos, cuando quebranta el pacto, entonces ese hermano empobrece. La pastora mencionaba hace un tiempo en una de sus enseñanzas la historia de una persona que conocimos muy cercano, que vino a este país hace muchos años, y cuando vino a este país llegó en una condición siendo un niño tal vez de 15 años, algo así. Llegó en una condición muy terrible, pasar la frontera, la historia, los coyotes en su época, etcétera.
y llegó a una ciudad aquí en Carolina del Norte, y él nos comentaba cómo pasó días durmiendo bajo árboles, bajo las bancas de la ciudad, y yendo a las sobras, a las migajas en los restaurantes. Cuando a las 10 de la noche cerraban los restaurantes, este niño iba a los botes de basura a sacar los restos de comida que quedaban allí para lograr sobrevivir. Y sobrevivió en medio de esa circunstancia tan terrible. Pero este hombre o este joven conoció en el camino, ¿a quién? Al camino, a Yeshua, y empezó a vivir una vida conforme al plan y al propósito del Eterno. Y para resumir la historia, en pocos años, 7, 10 años después, este joven, ya casado, con familia y demás, se convirtió en un hombre extremadamente adinerado, un gran empresario. Tuvimos la oportunidad de conocerle en su época de gran abundancia. Un hombre extremadamente dador, ofrendador, misionero, apoyaba misioneros aquí, allá, hombres en los ministerios, las congregaciones, tremendo. Pero ¿qué pasó en su vida? En algún momento de su vida se descarrió del camino, se salió del camino. Es decir, parafraseemos la palabra, se salió del camino. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y se salió de ese camino, se salió de esa verdad, se salió de la vida que el Eterno nos promete, y su vida entró a una condición extremadamente lamentable. ¿Cómo dice este verso? Empobrecido. Empobrecido, hermano, como usted no imagina. Después de tener tanta cantidad económicamente solvente y ser un gran hombre, un gran siervo y un gran ofrendador, todo lo perdió y fue empobrecido. Por eso, cuando leemos el verso 25, no lo podemos leer como algo tan ligero. Cuando tu hermano empobreciere, porque empobreciere significa que hay una razón, hay un motivo para el empobrecimiento. Y repito, ese empobrecimiento se da, como dice la palabra, cuidado con aquel que se siente muy seguro y no caiga. Porque todos estamos expuestos a una condición llamada mundo, a una condición llamada el Yetzer Hará, la mala inclinación. Entonces, verso 25, ahora vamos al verso 35. Y cuando tu hermano empobreciere y se acogiere a ti, tú lo ampararás como forastero y extranjero. Y en el verso 39, en el mismo verso, en el verso 39 dice: y cuando tu hermano empobreciere estando contigo y se vendiere a ti, no le harás vivir o servir como un esclavo. Estos puntos son muy interesantes, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque nos está hablando que cuando entramos en desobediencia, que cuando nos apartamos de la Torah, porque no hay nada peor, hermanos, que conocer la Torah, que conocer la verdad y apartarnos de ella. Conoceréis la verdad, el Emet, y el Emet os hará verdaderamente libres. Y cuando tú seas verdaderamente libre, ¿de qué? De tu pasado, de tu oscuridad, de tu miseria, de tu engaño, de todo el mundo pasado, como lo escribíamos hace un momento, ya no vivo yo, porque Adonai vive ahora en mí. Y si Adonai vive ahora en mí, entonces podemos saltar inmediatamente al capítulo 26 de Bejucotai y entender lo que ahora el Eterno nos quiere decir. Mis amados hermanos, muchas veces se los digo por un testimonio personal. Siendo muy joven, el Eterno me permitía ascender en las empresas, en mi trabajo. Siendo muy joven, llegué a ocupar una posición laboral extremadamente importante. Siendo apenas un joven, yo recuerdo reunirme en eventos importantes del sector financiero con gentes que ocupaban cargos muy similares al mío y eran personas con doble de mi edad. Y me decían: ¿cómo tú, siendo tan joven, has llegado a esta posición? Y yo siempre decía: bueno, pues realmente pues mis capacidades, mi esfuerzo. ¿Cómo es que tú dices? Ay, amigo.
Sí, bueno, es que yo he luchado la vida. No, mis amados hermanos, tuvieron que pasar años para entender que nada lo podía hacer en mi propia fuerza, que nada lo podía hacer en mi propia voluntad, que todo lo que podía avanzar y crecer y multiplicar viene de Él y le pertenece a Él, y todo cuanto hacemos es para la gloria de Él. Entonces, aquí vemos que no haréis para vosotros ídolos. Verso 2, guarda mis días de reposo. Y verso 3, si anduvieres en mis decretos y guardáis mis mandamientos y los pones por obra, yo daré vuestra lluvia en su tiempo y la tierra rendirá sus productos y el árbol del campo dará su fruto. Voy a parafrasearlo muy brevemente porque este contenido es bien profundo, pero solo quiero mencionar algo. A ver, ¿qué significa que la lluvia vendrá a su tiempo? Mi amado hermano, cuando nosotros sembramos, tenemos que sembrar en el tiempo correcto y tenemos que sembrar en el lugar correcto. No es lo que nos habían enseñado en la religión, el pactar aquí, traiga 1000 y entonces usted recibirá el milagro, y si usted pacta con 5000, y si pacta con 10,000, y si pacta con 10,000 se le arregla el brazo derecho, y si pacta con 5000 se le arreglarán los dos brazos. No, esa falsa enseñanza documental y esa falsa enseñanza teológica no encaja en Torah. En Torah la escritura dice que si tú obedeces, que si tú estás atento, yo enviaré la lluvia a su tiempo. Es decir, que cuando yo siembro, el Eterno se encargará de enviar esa lluvia que refresque, esa lluvia que nutra, porque trae el nutriente suficiente para que mi siembra produzca la cosecha y la produzca al 100%. Por eso, mis amados hermanos, es muy importante que tú sepas dónde estás sembrando, por qué siembras y para qué siembras. Procura, mi amado hermano, sembrar siempre en una buena tierra, y esta lluvia vendrá en el tiempo adecuado, y esta lluvia no vendrá, digámoslo, en exceso. Me explico. Si tú siembras en determinado tiempo del año, que es el tiempo de sembrar, yo no soy agricultor, no sé los tiempos exactos de siembra, pero corríjanme por favor, si tengo que sembrar en primavera, yo sé que para ese tiempo vendrán las lluvias. Y vendrán lluvias, no lluvias torrenciales, no vendrán inundaciones, por supuesto. Vendrán lluvias necesarias para que mi cosecha produzca. Esas lluvias son las necesarias y las suficientes. Repito, por eso el texto aquí es tan maravilloso cuando dice que entonces yo enviaré su lluvia a su tiempo. Porque si el Eterno envía lluvias en exceso, lluvias que inundan, posiblemente van a destruir lo que hemos sembrado. Número 1, la tierra rendirá sus productos. La tierra rendirá suficientemente. Qué lindo cuando usted ha llevado a cabo una siembra y sembró 1000 porciones de papa, y cuando usted va a revisar sus 1000 porciones de papa sembradas, esas 1000 plantas que sembraste están completamente formadas, crecidas, y han dado un fruto suficiente porque la tierra ha sido rendida para ese fruto, y el árbol del campo da su fruto en abundancia. Bueno, este punto, mis amados hermanos, lo quería traer a colación por lo siguiente. Cuando nosotros permitimos que Adonai sea quien tome el control de mi vida personal, Él me dice: yo los quiero bendecir en todo tiempo, por cuanto los amo. Pero surge una pregunta muy interesante aquí. ¿Cuántas veces nosotros, conocedores de la palabra, vivimos contratiempos, dificultades, adversidades? Pasamos momentos muy críticos y podemos entrar en ciertas crisis de carácter económico o en la misma salud. Y el Eterno solamente quiere saber y conocer de tu corazón qué pasa en tu vida cuando un proyecto, algo que sueñas por hacer, repentinamente se ve interrumpido y no da el fruto que tú esperabas. Número 1, tenemos que medir siempre un nivel, y es
la obediencia. ¿Cómo está tu nivel de obediencia y de compromiso para con el Eterno? ¿Eres fiel en las condiciones buenas o eres fiel en las condiciones malas? ¿Recuerdan a Job? Su esposa le decía: a ese Dios maldícelo, nos ha quitado todo. A David, ¿ustedes recuerdan cuando David danzaba? ¿Qué le dijo su esposa? ¿Qué le dijo, Pastora Pili? Mical. Le dice Mical a David: ¿qué haces tú adorando y danzando? Qué ridículo se ve un rey en esa posición. Pero cuando yo tengo un corazón de gratitud, cuando yo tengo un corazón de adoración, cuando yo tengo un corazón de obediencia, adoro, alabo y bendigo a Hashem, porque sé que en los momentos buenos Él ha estado conmigo, como sé que en los momentos de adversidad Él ha estado conmigo. Así es que, mis amados hermanos, en las buenas y en las malas, no, en las situaciones de adversidad, Hashem, en las situaciones de adversidad me postro delante de Él, adoro y doy gratitud por lo que está pasando, por lo que estoy pasando, porque sé que todo ayuda para bien. Dígalo conmigo fuerte: yo sé que todo ayuda para bien. Entonces, en este proceso, mis amados hermanos, si yo sé que Él está conmigo, dígalo conmigo: ¿quién contra mí? ¿Quién contra mí? ¿Cuál es tu situación hoy en medio de esta pandemia? ¿Cuál es tu situación hoy en medio de esta adversidad? Quejas. ¿Qué se habla en nuestros hogares? ¿Qué se dice en nuestras casas? ¿Qué es lo que está afectando hoy la vida de los hogares? Lo que está afectando la vida de cada uno de nosotros en familia es nuestra actitud de expresar la inadecuada circunstancia que vivimos. En medio de toda esta pandemia estamos con vida. En medio de toda esta pandemia tenemos gozo, tenemos alegría. Saben, yo se los digo con todo amor y respeto, hermanos. Por favor, ¿alguien comparte esta idea conmigo? Qué hermoso, qué alegría, qué disfrute, qué bendición el poder estar en casa. ¿Saben? Yo tengo un pequeño jardín, no es muy grande, pero disfruto rociarlo, arreglarlo, podarlo. Son cosas simples que estoy tratando de decir. ¿Eres tú el que da gratitud a Dios cada día? Porque aunque no haya un día de trabajo hoy, hay provisión en tu mesa. ¿Eres tú el que da gratitud al Eterno porque aunque no cumplas con las famosas 40 horas de la semana, hay provisión en tu mesa? ¿Eres tú el que aunque no haya el trabajo normal de todos los días, tienes a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos en casa? Hay un techo en el que puedes descansar con seguridad. Qué maravilloso es lo que el Eterno nos está prometiendo acá. Y nos dice: vuestra trilla alcanzará la vendimia, y la vendimia alcanzará la sementera, y comeréis pan hasta saciaros, y habitaréis seguros en vuestra tierra. Hermanos, estamos habitando seguros en nuestra tierra en medio de las crisis, la violencia, la corrupción, el mundo tan adverso que tenemos, pero estamos viviendo en seguridad. Dice el verso 6: y yo daré paz en la tierra, y dormiréis, y no habrá quien os espante, y no habrá quien os espante, y haré quitar de vuestra tierra las malas bestias, y espada no pasará por vuestro país. ¿De qué estás afanado hoy? ¿Cuál es tu preocupación? Aquí hay una promesa que el Eterno nos está entregando, una promesa viva, eficaz y penetrante, como dice el poder de la palabra, porque esta es mi espada. Por favor, levante su Torah, levante su Biblia y diga: esta es la espada que el Eterno me ha dado. No está hablando de una espada de ir y matar, está hablando del poder de la palabra viva, porque la espada que yo te doy, esa espada es para que te guardes, esa espada es para que te protejas. Esta es una espada que te da vida, y te da vida en abundancia. Además dice que tú perseguirás a vuestros enemigos, es decir,
que aunque estemos caminando en Torah, que aunque estemos caminando varones kadosh, mujeres con simiente de unción, hombres con llamado, aunque estemos caminando en Shabbat, aunque estemos caminando en Torah, aunque estemos viviendo en Mizbot, aunque estemos en tiempo de Techuvá, aunque estemos en tiempo de Tefilá y todo lo que tú quieras decir, tendremos siempre allí enemigos que nos quieren atacar. Y enemigos aún muy cercanos, enemigos aún tal vez tan cerca como no lo podemos imaginar. Por eso cuando elegimos amigos, tenemos que saber a qué amigos elegimos para saber también quiénes son nuestros enemigos. Porque nuestros enemigos muchas veces son los más cercanos, los que con más confianza tenemos o de quienes posiblemente mejor esperamos algo. Ahí están nuestros enemigos. Pero el Eterno nos da una espada, y es esa espada de la palabra para que discernamos los tiempos, y discerniendo los tiempos veremos también las bendiciones que el Eterno tiene para con nosotros. Perseguiréis a vuestros enemigos y caerán a espada delante de vosotros. ¿Cómo caerán nuestros enemigos? Caerán por el poder de la palabra que brote de tu boca. Porque quien se levanta contra ti, caerá, porque la palabra así me lo entrega. Yo no necesito defenderme, yo no necesito entrar en polémicas, ni en demandas, ni en defensas racionales de hombre, porque yo tengo a un proveedor, a un guardador, y tengo el poder de la palabra viva, que es la que me defiende. Así es que en este parashá tan maravilloso nos habla de la obediencia, nos habla de ser bendecidos, y cuando nos habla de la bendición, a todos nos encantan que nos hablen de bendición. Porque yo volveré a vosotros, nos está diciendo, les he dado todo lo material, pero yo volveré a vosotros, la parte espiritual, el poder de la palabra, y afirmaré mi pacto. Amén. Por favor, ¿alguien puede darme un amén? Amén. Yo afirmaré mi pacto. ¿Qué significa que el Eterno afirme su pacto para conmigo? Significa que está diciendo, yo estoy aquí. Y si Él está aquí, ¿quién contra mí? Amén. Él está confirmando ese pacto. Comeréis lo añejo de mucho tiempo y pondrás fuera lo añejo para guardar lo nuevo. Y pondré mi morada en medio de vosotros y mi alma no os abominará. Por favor, subraye el verso 11. Parafraseelo de esta manera. Léalo conmigo y dígalo. Pondré mi Kadosh Torah. Pondré mi tabernáculo, pondré el Betamidrash entre vosotros, y mi Shekinah, mi presencia estará allí, y no os abominaré. ¿Por qué? Porque Él mira el corazón contrito y humillado de aquellos que algún día pasamos por un mundo sin sentido, pero que salimos del razonamiento humano para subir de nivel y elevarnos al plan y al propósito del Eterno. Andaré entre vosotros y yo seré vuestro Adonai, y vosotros seréis mi pueblo. Dígalo conmigo, yo soy el pueblo de Adonai, yo soy el pueblo escogido, y yo Adonai vuestro Elohim, que os saqué de la tierra de Egipto, para que no fuisteis sus siervos, y rompí las coyuntas de vuestro yugo. Yo os he hecho andar en el resto, con el rostro erguido. Quiero cerrar con este pequeño ejemplo. Un hombre tenía un buey para su trabajo de finca, para arar. Un vecino suyo se acercó y le dijo: ¿podrías prestarme tu buey uno de los días de semana para llevarlo a mi terreno y poder arar? No tengo cómo hacer este trabajo. ¿Qué nos enseña la Torah aquí? Que si tu hermano necesita, ayudes. Que tú puedas ayudar siempre que puedas hacerlo. Ayuda, sirve sin esperar nada a cambio. Ayuda con toda bendición. Este hombre, entendiendo y conociendo de Torah, dijo: bueno, pues necesito mi buey, necesito mi arado, pero necesito bendecir también a mi hermano. Prestó su buey para uno de los días de semana.
El hombre llevó el buey, empezó desde muy temprano, a las 4 de la mañana, a arar hasta el mediodía. Al mediodía se lo prestó a otro hermano, y después de la tarde a otro hermano, y tarde de la noche a otro hermano. Cuando no regresaba el buey a su dueño principal, el dueño fue a averiguar qué pasaba con su buey, con su animal, y al llegar allí notó que su animal estaba absolutamente extenuado, totalmente desgastado, y aún tarde de la noche estaba amarrado al yugo para seguir labrando. Cuando le preguntó a la persona qué había sucedido, este hombre inadecuadamente le contesta: bueno, yo lo utilicé temprano en la mañana, se lo presté a mi hermano que lo utilizó después del mediodía, él se lo prestó a su hermano que lo utilizó en la tarde, y el otro se lo prestó a su hermano que lo utilizó en la noche, y lo convirtieron en un animal absolutamente de carga, totalmente malgastado, como nunca había sucedido en las manos de su dueño. ¿Qué sucedió entonces? ¿Qué hizo el dueño original? Llegó al lugar, cortó las cuerdas que ataban a su animal, a su buey, al yugo, y lo trajo consigo de regreso, dándole libertad y fortaleciéndolo y recuperándolo, porque había sido maltratado. ¿Esto qué nos quiere significar en el cierre de esta parashá y del libro de Vayikra? Nuestro Redentor vive, amén, y Él vino y nos rescató de la condición de esclavitud. Nos rescató de la condición de oscuridad, nos rescató de la condición de pecado, nos libró de las cadenas, nos libró de las ataduras, nos libró de un pasado, nos libró de la tortura, nos libró del razonamiento humano, de la mente del hombre, del conflicto, del lashon hara, del yeser hara, de todo pensamiento de hombre, y nos trajo a ser libres, y nos toma y nos da reposo, y nos da vida, y nos da la esperanza de un tiempo venidero, un tiempo de shalom, un tiempo de gozo, un tiempo de permanencia, y nos promete que habrá provisión en nuestra mesa, y nos promete que habrá bendición suficiente. Por lo tanto, Él nos exige, como lo dice el libro de Shemot en el capítulo 20, verso 8, acuérdate, mi amado hermano, acuérdate, mi amado hermano, de santificar el día de reposo. ¿Qué es la palabra santificar? La palabra santificar es guardar, es dedicar, es separar, es consagrar, es observar, es vivir el día de Shabbat como el día de gozo, como el día de alegría, como el día en el que yo tengo mi encuentro con el Eterno, porque este es el día en que Él trae la bendición para mí. Ahora, cerremos en este punto. Dígalo conmigo: 6 días trabajarás y en el séptimo día, Shabbat. 7 años trabajarás, 6 años trabajarás, y en el séptimo año, Shemitah. Amén. Luego llegamos al año 49 y es el tiempo de jubileo. Y en el tiempo de jubileo es el tiempo de recuperar todo lo que habíamos perdido. Es el tiempo de reconciliación, es el tiempo de revisión, es el tiempo de que todo cuanto el enemigo quiso quitarnos en nuestra vida, en ese tiempo de jubileo, en ese tiempo de Yobel, en ese tiempo de recuperación, es en el tiempo que nosotros estamos hoy. El pueblo de Israel durante su exilio pasó muchos años sin tener en cuenta estos tiempos de Shabbat. Shabbat semanal, Shabbat Shemitah y Shabbat jubileo. Por mucho tiempo no lo celebraron, y esto trajo, por supuesto, con ellos consecuencias extremadamente graves. Este es un tiempo de hacer un momento de reposo, un tiempo de descanso, un tiempo de año sabático, un tiempo de observar lo que las autoridades están comentando, lo que está pasando. Hay muchas polémicas al respecto, pero lo que sí es cierto es que los hijos de Dios, para los hijos del Eterno, estamos separados y estamos guardados cuando tenemos una verdadera intimidad con nuestro eterno y adorado Hashem. Padre eterno, yo te doy gracias en esta tarde. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque nada de lo que esté pasando hoy escapa a tu buena, perfecta y agradable voluntad. Amado eterno, gracias porque en ti estamos confiados. Yo sé, Padre eterno, que tú tienes el control de absolutamente todo. Nada de lo que ha pasado con todo este tema del virus escapa a tu voluntad. Las noticias nos hablan de la importancia científica de una vacuna. Pero yo sé, eterno Padre, que la vacuna es
mi Kadosh Torah, mi relación personal contigo, mi intimidad contigo, nuestra santidad como pueblo para contigo, la obediencia que tenemos para con tu voz, escuchar atentamente tu voz. Y para quienes escuchamos atentamente tu voz y estamos en este nivel Kadosh de obediencia, entonces todas estas bendiciones vendrán para ti. Padre, gracias, porque en medio de la escasez nos das provisión. Gracias, porque en medio de la enfermedad nos guardas en el hueco de tu mano. Gracias, porque en medio de las condiciones de muerte tú nos das vida. Gracias, Padre, porque en medio de un mundo totalmente convulsionado tú nos das el shalom. El shalom. Y shalom no solamente es paz. Shalom es saber que en medio de los afanes tú estás aquí con nosotros. Amados hermanos, muchas gracias. Hemos cerrado el ciclo de nuestro libro de Vayikra y a partir de mañana damos comienzo al libro maravilloso de Bamidbar en el desierto. Así es que atentos, porque empezamos ahora nuestro nuevo parashá en el libro de Bamidbar, libro de Números.